Hoy día voy a empezar a trabajar en las camas, unas pequeñas camitas que les voy a hacer a mis hijos, y lo primero que voy a hacer es picar la tierra. Y voy a picar la tierra porque, aunque yo sé que el beneficio de no picar la tierra es que se conserva mejor la materia orgánica, uno disminuye las emisiones de CO2, esas cosas yo las sé, pero el problema es que este suelo de la huerta comunitaria, esta va a ser la segunda vez que cultivo en él, y el año pasado cuando intenté, no piqué la tierra, solamente agregué una capa de compost encima y no fue suficiente. Las plantas, puse plantas de maíz y las plantas no fueron capaces de crecer, o sea, crecieron, pero no fueron capaces de crecer suficiente, y mi teoría es que el suelo estaba muy duro. Incluso aunque las plantas de maíz sin raíces son superficiales, el suelo se encostró y no fue suficiente. Y el compost, una vez que se degradó, en el fondo casi como que desapareció. Entonces voy a picar un poco la tierra y voy a echar harto bokashi que hice, a ver si funciona mejor. Ya, ahora que ya piqué un poco la tierra, lo que voy a hacer es separar un poco el suelo que esté arriba, que esté más suelto. Lo voy a sacar del lugar, de la zona, voy a poner cartón abajo, voy a poner arriba el suelo de vuelta y después voy a agregar el bokashi o el compost dependiendo de lo que tenga. Entonces, con esa capa de cartón abajo me aseguro de que el pasto bermuda, que acá es súper común, tenga menos posibilidades de emerger a la superficie, porque el pasto bermuda crece una estructura bajo la tierra que es como una red que es imposible de eliminar. Entonces uno pica, saca como unos racimos de raíces que son rizomas, o sea, son estolones que le permiten crecer bajo la superficie, pero igual siempre queda algo. Entonces ahí pongo una capa de cartón y después el suelo encima y el abono. Ya, entonces así quedó la camita. Es una camita súper pequeña, es como 1,5 metros por 80 centímetros. Y lo que hice fue, piqué esta tierra, separé un poco de esta tierra, que la voy a poner encima, y todo esto, ese es otro de los beneficios de picar la tierra al principio, es que saqué todo este pasto bermuda, que si se fijan, miren, fíjense acá, crece bajo la superficie, es como una red de estolones que cada uno de estos, o sea, incluso si un pedacito de esto, como eso, queda en la tierra, es capaz de brotar de nuevo. Entonces, ¿ven? Es terrible. Entonces, con esta picada inicial, saco lo que más puedo de este pasto y después voy a poner, eso lo voy a tener que sacar con la pala porque se aprieta y no hay cómo sacarlo. Entonces lo que voy a hacer ahora es, acá ya tengo limpio, voy a sacar ese manchoncito de ahí de pasto, voy a poner un cartón encima de ese cartón voy a poner todo este suelo que está limpio. Bueno, seguramente hay muchas semillas de maleza, pero no hay pasto bermuda, que es lo que más me interesa. Entonces pongo el cartón, pongo esa capa de suelo, que lo voy a mezclar con un bokashi que hice, y sobre eso los niños van a trasplantar sus plantas. Es bueno siempre contextualizar las cosas, porque si bien es cierto, los efectos de la labranza, sobre todo la labranza a gran escala,
son muy perjudiciales en términos de liberaciones de gases de efecto invernadero y con eso disminuye también la materia orgánica del suelo. Todo depende del contexto, porque en este caso nosotros estamos hablando de un suelo urbano, entonces la característica de este suelo es que está muy compactado y esa compactación hace que sea muy difícil para las plantas desarrollar un sistema radical que les permita crecer y en el fondo crecer a su potencial. Entonces, para empezar, nosotros hemos decidido, ahora, si uno tuviese muchas temporadas en las que les va agregando materia orgánica y agregando, es cierto, después de a lo mejor 3-5 años, no es necesario nunca más picar la tierra, porque el contenido de materia orgánica superficial que uno tiene es tan alto y esa materia orgánica en el fondo va moviendo hacia abajo del perfil del suelo. Entonces en el largo plazo uno ya la necesidad de picar la tierra debiese disminuir si es que uno permanece constantemente agregando materia orgánica. Pero si uno está recién empezando en un suelo urbano que es compactado, que es muy duro, yo considero que picar la tierra al inicio y después comenzar a construir y a construir esa materia orgánica a lo largo de las temporadas, entonces ese es un paso importante. Entonces pico la tierra para en el fondo para deshacerme de ese como hard pan, que es como una capa muy dura, que es muy difícil de penetrar. O sea, si es difícil con la picota para las plantas, imagínense. Hay muchas plantas que tienen raíz pivotante que lo pueden lograr más fácil, pero la mayoría de los cultivos de las hortalizas, las raíces no son pivotantes para poder hacer ese trabajo. Entonces, pico la tierra, pongo una capa de cartón, sobre todo porque quiero disminuir la probabilidad de que el pasto bermuda crezca, atraviese esa capa, porque una vez que atraviesa, muy difícil de pararlo. O sea, para pararlo hay que picar la tierra y sacar esos masas de estolones que crecen debajo de la tierra. Entonces la pico, pongo el cartón, unas 2 capas de cartón, y arriba de eso pongo la tierra que tenga, si es que tengo tierra del lugar, y los abonos. Entonces yo ese montoncito de tierra que yo dejé separado, lo voy a mezclar con el bocachi que hice, lo voy a poner ahí, voy a esperar una o 2 semanas y después los niños van a trasplantar sus plantas. Ya, entonces, tapé con cartón lo más posible y le puse, no sé si se fijan acá, pero en los bordes, que van a ser los bordes de la cama, dejé un poquito extra. Entonces con eso puedo prevenir incluso más que el pasto bermuda que está creciendo por acá abajo se meta. Ahora le saqué, lo importante es fijarse que uno le saque, ahí yo le saqué todo el tape, todas las etiquetas, todas las cosas al cartón, porque después este cartón se va a descomponer con la humedad del agua que uno va a ir regando. Y no queremos que ese plástico, esos pedazos de tape o cosas así queden debajo de la tierra. Entonces, ahora puse este cartón así y lo que voy a hacer es mezclar esa pila que dejé de suelo del lugar con esta bocachi que hice, que lo hice con caca de pollo, paja y otras cosas. Si les interesa, me piden la receta que ocupé, pero muy al ojo, muy al tuntún. Entonces voy a mezclar eso con eso y lo voy a poner acá encima. Y después los niños van a trasplantar sus plantas acá encima y va a quedar una capa de suelo, no sé, 15-20 centímetros, o sea, de esta mezcla, 15-20 centímetros, van a poner sus plantas ahí. Y si es con la temporada, este cartón se va a ir degradando. Entonces, si es que hay plantas que necesitasen más espacio para crecer las raíces, bueno, las raíces van a atravesar ese cartón y crecer hacia abajo buscando más suelo. Acá estoy haciendo otra camita para mi otro hijo y me encontré este marco en la basura que no sé para qué lo estaba usando alguien, porque estaba así como viejo, como ya deteriorado por los elementos. No sé para qué lo estaban usando, pero bueno, lo recogí. Entonces estoy haciendo esta otra camita para mi otro hijo. Y lo que importante que uno tiene que considerar cuando uno hace, bueno, camas para trabajar uno o para los niños, es que las camas no sean muy anchas para que los niños puedan acceder.
porque si por ejemplo le dijera a mis niños, ya, esta es su cama, que es esta, que es como 2,5 metros por 2 metros, ¿cómo acceden ellos al centro? ¿Cómo trabajan? Es muy difícil. Entonces una camita así es más fácil porque ellos se pueden poner en todo alrededor de la camita y trabajar más fácil. Entonces esta debe medir como la otra, un poquito menos de ancho, pero 1,5 metros por, ya yo creo que 80 centímetros, sí. Entonces un tamaño bueno para que un niño trabaje. Y lo mismo voy a hacer acá. Piqué acá abajo para poder meter el marco. Ahora voy a poner cartón, voy a poner la mezcla de tierra con bokashi compost encima y ahí va a quedar lista. Piqué un poco la tierra abajo, puse el cartón arriba y le puse este marco que me encontré y le puse el bokashi que tengo y esto lo voy a mezclar con el montoncito de tierra del lugar que saqué de acá. Ahora, en este caso, como puse el cartón más grande para que el pasto no se me meta por los costados, a este marco le va a costar un poco como enterrarse. Entonces por mientras va a quedar así, pero con la humedad, cuando se vaya regando o vaya lloviendo, el marco va a ir bajando un poquito. Y si queda más arriba, incluso mejor, porque así es más fácil de trabajar que cuando queda a ras de suelo como el otro que hice. Entonces lo voy a mezclar con la tierra del lugar y va a quedar listo para el trasplante. Al mojarse, el suelo y las partículas que están ahí se van a sentar mejor, se van a acomodar y así cuando hagamos el trasplante no van a quedar espacios de aire tan grandes, entonces las raicillas de los almácigos van a entrar en contacto al tiro con el sustrato, porque si las ponemos así y después ponemos los almácigos, pueden quedar espacios de aire muy grandes y entonces a las raicillas de los almácigos les va a costar más como encontrar su sustrato para empezar a explorar. Así que voy a regar esta y la otra y las voy a dejar una semana que se sienten bien las partículas con la humedad y todo. Y además lo otro de la humedad es que me va a ayudar a que el cartón, va a humedecer el cartón, entonces el cartón se va a acomodar mejor, porque ahora está como saliendo, entonces la humedad lo va a acomodar mejor y voy a dejarlo así y en una semana los niños van a poder trasplantar sus almácigos. Uno de los problemas de picar la tierra es que si bien uno logra reducir la compactación en el momento, porque uno, no sé, ocupa la picota o la pala y rompe un poco la superficie del suelo y parte los terrones que se han formado, uno de los que son como agregados de partículas muy compactos, uno de los problemas es que a largo plazo esa compactación se vuelve a producir y aumenta. Porque si uno piensa, uno está... A ver cómo ocupo mis manos. Si uno piensa, la agregación de las partículas del suelo para producir la estructura del suelo, entonces hay partículas, hay materia orgánica mezcladas, hay canales que han hecho los insectos, las lombrices, incluso las raíces cuando van penetrando en el perfil del suelo. Entonces cuando uno rompe esos terrones, uno en el fondo elimina todos esos poros, toda esa porosidad, toda esa superficie como de aire que ha ido formándose incluso en una masa de suelo muy compacta. Incluso hay partes con porosidad que se ha hecho por las raíces o por los insectos o por lo que sea. Entonces cuando uno corta eso al picar la tierra, uno elimina todo eso. Entonces uno lo pica bien finito y se disminuye en toda esa porosidad y después si uno no le agrega materia orgánica, ese suelo se va compactando y al final la compactación va a ser aún peor de cuando uno picó la tierra, porque ahora ya ni siquiera queda esa porosidad natural que había. Entonces uno, si va a picar la tierra, es muy importante siempre agregar materia orgánica. Entonces yo ahora la piqué,
Le agregué ese bokashi y le voy a seguir agregando materia orgánica cada temporada, cosa de que la materia orgánica va a quedar en la superficie, pero también va a infiltrar hacia abajo, va a bajar porque los microorganismos van a bajar, los insectos van a bajar, las partículas de materia orgánica en el fondo se van a ir haciendo cada vez más pequeñas y eso le va a permitir bajar a través del perfil del suelo. Entonces a largo plazo la compactación va a disminuir. Al corto plazo aumenta después de que uno pica porque no hay materia orgánica que soporte los poros y los túneles y toda esa ventilación que ocurre. Entonces por eso siempre es importante agregar materia orgánica. Si uno va a picar la tierra, agregar para que con el tiempo esa materia orgánica se acumule ahí y no provoque nueva compactación. He regado esta cama un par de veces, he esperado como una semana y lo que pasó es eso, que el nivel bajó. Si se fijan acá, está muy abajo y lo otro es que hay terrones que están muy grandes. Entonces, aparte de manualmente tratar de romperlos, lo que voy a hacer es cosechar un poco de compost para que así las partículas que estén más arriba sean las más finitas y así las plantulitas les sale más fácil crecer. Así que les voy a mostrar. Entonces tengo mi compostera, que este compost, que fue compost en frío, no hice nada, solamente hice capas de cosas de la cocina y de hojas secas y en fondo carbono y nitrógeno. Lleva como 6 meses acá, o 7. Entonces lo que hice fue cosechar un poco y con esta cajita lo voy a hornear un poco para que salga lo más chiquitito, pase y se quede en la cama y lo demás quede acá en la bolsa, porque si le pongo estos pedazos muy grandes, que en el fondo es madera, palos, cosas así, lo que puede pasar es que una vez que los microorganismos empiezan a descomponer estos pedazos tan grandes que en el fondo son puro carbono, lo que puede pasar es que se queden con todo el nitrógeno, no todo, pero ocupen mucho del nitrógeno que va a estar en el suelo y eso va a provocar que las plantas no tengan suficiente. Y eso se llama hambre de nitrógeno. Entonces tengo que preocuparme de que no vaya mucho de esas partículas tan grandes de materia seca, sino que vaya lo demás, que es esto que ya es como tierra. Entonces lo voy a hornear y les muestro. Ya, entonces voy a mover esto para que caiga lo más pequeño así y después lo muestro como quiera. Ya, entonces después de moverlo quedó así. Eso pasó, esto quedó acá, que es cuestos de palta, pedazos de palo, plástico que no debería estar acá. Esto es una bolsa de té. ¿Se fijan? Son esas bolsas de té todas bonitas que venden, para que vean que no son, seguramente es plástico. Así que hay que tener cuidado con lo que uno echa en la compostera. Estas las cositas de los PLU de la fruta y eso. Esto es una bolsa de esas que venden para el compost, que son compostables, pero en lugares especiales donde hacen compostaje industrial caliente. Pero igual en estos 6 meses igual se degradó un poquito. Pero bueno, lo importante es que estos pedazos grandes van a quedar afuera. Con esto voy a cubrir las camas de los niños. Y si bien tiene hartos pedazos de palo y todo, lo voy a poner en la superficie. En el fondo va a ser como un compost mulch, un poquito como acolchado. Igual como le puse bokashi, vamos a ver cómo nos va. Yo creo que nos va a ir bien porque el bokashi, igual como es guano de pollo, tiene harto nitrógeno. Así es que les muestro cuando estén las camas listas. Y todo esto que es lo grande, que no voy a usar de sustrato para esa cama, lo voy a dejar acá. Miren, bolsa.
de esas bolsas compostables. Lo voy a dejar acá porque acá estoy juntando más cosas para hacer una nueva pila de compost para cuando vacíe el compost grande. Entonces lo estoy dejando todo acá y esto va a cumplir el rol como de materia seca. Y ahora sí que súper terminé las camas de los niños. Terminé de... Esta es la del marquito ese que me había encontrado. La terminé de llenar con el compost que coseché de mi compostera, que lo estaba ahí horneando, me quedó un poquito. Y todo esto, que es lo grande, que se llama como pedazos de palo, cuestiones así, lo estoy juntando aquí en este tacho porque voy a sembrar papas en estas bolsas que me encontré hace un tiempo. Entonces voy a poner papas acá, pero lo voy a hacer. Hay un método que se llama el método de Ruth Stout, y ella lo que hacía hace muchos años, como 100 años, lo que hacía era poner papas en un poquito así, 20 centímetros de un buen sustrato, un buen compost, y después iba aportando con mulch, o bueno, con lo que tuviera, en verdad, paja, lo que fuese. Entonces yo voy a hacer eso, voy a llenar esas bolsas con una base de como de 15 centímetros con este compost que me quedó del mío, y quizá un poco de guano o pollo que tengo, y el resto voy a ir aportando con esto. Y eso lo voy a hacer ahí, en esa bolsa. Y acá traje unas papitas que me encontré en la cocina, chiquititas. Y bueno, acá está la otra cama, que al final lo que hice fue que me recogí unas maderas, como que me fui encontrando, palitos de, esa es una madera, tablas de cama, cosas así, y al final le hice como un nivel un poquito. ¿Se acuerdan? Abajo puse el cartón y arriba también llené con mi compost. Y todos los pedazos grandes los estoy guardando para llenar esas bolsas, y también estoy llenando esto, que era una mesa que me encontré, no sé, una mesa de terraza, algo, pero es un plástico y tiene hoyito, entonces drena bien para abajo. Y este lo tengo, el año pasado tenía lechuga y rábano y cosas así, o sea, la temporada que se acaba de acabar. Y ahora lo que hice fue, bueno, estaba como de sustrato como 30 centímetros, y le puse también estos pedazos grandes de cuando horneé el compost, y acá también voy a poner papas. Y eso, así que las camas de los niños están listas. Entonces las camas de los niños ya están listas para que traigan sus almácigos, y los almácigos no están muy grandes. Bueno, los de lechuga están listos para trasplantar, podrían traer sus almácigos de lechuga, y las cosas que vamos a hacer siembra directa, la espinaca, los rábanos, esas cosas, las betarragas, esas cosas así también las vamos a traer. Entonces voy a dejar este video de la preparación del suelo hasta acá, y la próxima semana les subo el video de cuando empezamos a armar las camas con sus plantas con los niños. Entonces, si es que no vieron el video anterior, que en el video anterior preparé los almácigos para regalarle a los niños, vayan a verlo. Ahí expliqué por qué elegí las especies que elegí, especies de, en el fondo, un poquito rápida cosecha, especies que a los niños les gusten. Entonces, si no han visto ese video, vayan a verlo, y esperen el video de la semana siguiente, que voy a mostrarles cuando traigamos las plantitas a la huerta. Que tengan bonita semana.